En este trabajo voy a hablar sobre la seguridad de la información. La seguridad la podemos estructurar en tres conceptos: confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y disponibilidad de la información. Confidencialidad. La confidencialidad es la propiedad de la información por la que se garantiza que se está accesible únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información. Los métodos para conseguir la confidencialidad son la autentificación, o mejor dicho, acreditación en términos de seguridad de redes o de datos, se puede considerar uno de los tres pasos fundamentales. La autenticación en la seguridad de ordenador es el proceso de intento de verificar la identidad digital del remitente de una comunicación como una petición para conectarse. El control de acceso. El control de acceso consiste en la verificación de si una entidad, una persona, vehículo, ordenador, etc., solicitando acceso a un recurso tiene los derechos necesarios para hacerlo. El control de acceso tiene tres componentes: un mecanismo de autenticación, un mecanismo de autorización y otro mecanismo de trazabilidad. Y por último, la encriptación de la información. La cual es el proceso para volver ilegible cierta información considerada importante. La información, una vez encriptada, solo puede leerse aplicándole una clave. La integridad. La integridad de datos se refiere a la correctitud y completitud de la información en una base de datos, cuando los contenidos se modifican con sentencias insert, delete o update. Una forma de tener integridad en los datos es a través de la función hash. Las funciones hash es una función computable mediante un algoritmo. Tiene como entrada un conjunto de elementos que suelen ser cadenas y los convierte en un rango de salida finito. Disponibilidad de la información. La disponibilidad es la característica, cualidad o condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones. Dentro de la disponibilidad podemos tener métodos para obtener esta disponibilidad. La primera es la redundancia de discos RAID 1 y RAID 5. Un RAID 1 crea una copia exacta de un conjunto de datos en dos o más discos. Y un RAID 5, también llamado distribuido con paridad, es una división de datos a nivel de bloques que distribuye la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto. La redundancia de servidores clúster
El término clúster se aplica a los conjuntos o conglomerados de ordenadores unidos entre sí, normalmente por una red de alta velocidad que se comportan como si fuesen una única computadora. La redundancia de localidad, Valencia, París, Madrid, Dublín, un disco, por ejemplo, es un método de combinación de varios discos duros que trabajan en paralelo como si de uno solo se tratara. De esa forma aumentar la velocidad de acceso y seguridad frente a fallas del hardware. Pues en una redundancia de localidad se utiliza el mismo método, pero al detectar un error en algún lugar se recuperará desde otro servidor, pero fuera de esa localidad. Y por último, los backups. En informática, el backup o copia de seguridad, de respaldo, es la copia total o parcial de información importante como respaldo frente a eventualidades. Y por último, otros principios en la seguridad de la información. No repudio de la información sería el primero. Este objetivo garantiza la participación de las partes en una comunicación. En toda comunicación existe un emisor y un receptor, por lo que podemos distinguir dos tipos de no repudio. A, no repudio de origen, y B, no repudio en destino. Seguridad por capas. Son varios los protocolos que operan para gestionar las comunicaciones. Cada uno de ellos cubre una o varias capas del modelo OSI, Open System Interconnection. Cada capa regula o es encargada de una serie de funciones que deberían de ser autónomas, cosa que a veces no se cumple. Es decir, no tendría por qué depender de lo que se haga en otro nivel. Y por último, la negación implícita. Si alguna cosa no está explícitamente permitida, entonces está denegada. Los cortafuegos tienen por defecto esta política activada. Todo está restringido excepto que el administrador lo autorice explícitamente.